A tiempo de abrir esta mesa de tertulia, de mirar al medio, a largo plazo, y esta mañana nos acompañan aquí en Business Conexión Víctor de la Morena, director de inversiones de Amundi Iberia. Víctor, bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. También Javier Villegas, director general de Franklin Templeton Iberia. Javier, lo mismo, bienvenido. Muchas gracias, Eva. Un placer estar aquí. Lo mismo digo, contar con vosotros. Y para completar la mesa, Antonio González, responsable de gestión de activos de Renta 4 Banco. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, para ponernos en situación, si os parece, lo primero comenzamos, ¿no? Como veis la fotografía ahora mismo del mercado, del contexto. Antonio, ¿quieres empezar? Vale, sí, pues bueno, el mercado lo vemos algo complaciente, ¿no? Estos primeros días de mayo en los que ya hemos recuperado esas pequeñas caídas de abril, pero en general, bueno, el tono es positivo y bueno, sí que pensamos que tendremos algún susto en lo que espera de año, pero bueno, en general las cosas pues están marchando bien por la parte de renta variable. Y por la parte de renta fija, pues oye, estamos mirando, ¿no? Qué pasa con los tipos de interés que hacen los bancos centrales, datos de inflación, de empleo, pero en general, pues oye, la oportunidad de inversión comparada con lo que hemos tenido en los últimos 10, 15 años, pues es magnífica y nada, la verdad es que nosotros somos bastante constructivos. A ver, ¿cómo lo veis? Bueno, nosotros en Franklin Templeton nos gusta verlo un poco con perspectiva, ¿no? Como ha dicho antes Antonio, ¿no? Si miramos a la foto de los últimos 10 años, el mundo ha crecido a niveles del 3%, con una inflación del 2,5% y unos tipos de interés a cero, ¿no? ¿En qué se ha traducido eso para los inversores? Pues en renta variable, rentabilidades cercanas al 10% anual, en renta fija, rentabilidades del 0%, si miramos a los índices globales de referencia, ¿no? Si miramos a la foto actual, vemos crecimiento estimado por el Banco Mundial para los próximos 3 años del 3,2 cada año, una inflación en Europa 2,3, 2,4, en Estados Unidos 4%, tipos de interés 4,5. ¿En qué se puede traducir eso para los inversores? Bueno, pues desde nuestro Institute nos dicen que seguramente son situaciones muy similares a la década anterior, por lo tanto podríamos pensar que otra vez rentabilidades de 2 dígitos en renta variable, y lo que cambia es la oportunidad en renta fija, donde ahora vamos a poder encontrar rentabilidades del 4 o 5%, y si además hay gestión activa, pues incluso podríamos aspirar incluso a más. Víctor, ¿vosotros? A veces es complicado explicarle a los clientes que meses como el pasado, como el mes de abril, son buenos para los mercados. Y dicen, pero está corrigiendo, ¿no? Si esto está bajando. Es que habíamos tenido un primer trimestre demasiado fuerte, quizás habían desnivelado demasiado las expectativas, tanto en renta fija como en renta variable. Abril nos ha venido muy bien, ha puesto un poco en su sitio, los mercados que más habían tirado o estaban sobrevalorados pues han corregido un poco más de los que estaban más baratos, se han nivelado algo más, y en renta fija igual hemos pasado de unas expectativas principios de año de 6, 7 bajadas de tipos, que era, bueno, pues creo que pocos nos lo creíamos, a apenas en abril empezar a hablar de subidas de tipos. Tampoco tenía sentido. Entonces, ahora mismo en mayo volvemos a retomar el mismo aire que teníamos, pero con mucho más racionalidad. Los fundamentales funcionan más en el mercado, lo cual a nosotros nos gusta. Nos gusta porque bueno, pues los niveles de entrada que tenemos ahora o las carteras las podemos gestionar de cara a fin de año con un potencial mucho más limpio, mucha más visibilidad, con las cosas más claras y apoyados en los fundamentales. Viendo el calendario y decís final de año, es que estamos ya a punto de llegar a junio, con lo cual el tiempo corre y esta semana de nuevo clave ese data, llega datos de inflación en Estados Unidos, los últimos han decepcionado, el aliento llega por parte de los malos datos del mercado laboral que alientan, ¿no?, de cara al recorte de tipos. Primero, antes de mirar a lo que puede ser el calendario o lo que puede hacer Powell, ¿qué lectura hacéis ahora mismo de lo que está haciendo el estado de la economía americana? Amundi. Pues estamos revisando, llevamos todo el año revisando las expectativas a la alza. El fortaleza nos está sorprendiendo a todos. Es verdad que se van viendo síntomas ya de cierta cansancio en la economía. Hay ciertos sectores que siguen tirando, está muy pujante el real estate, están los alquileres tirando mucho. Eso hace que los precios no se hayan reducido al ritmo que esperaba la Reserva Federal, pero bueno, la sorpresa quizás sea positiva al alza. Y eso se demuestra después en los resultados empresariales, que las empresas siguen facturando más de lo previsto y teniendo unos buenos beneficios. Por lo tanto, seguimos pensando que la economía va a ir de más a menos de cara al segundo o tercer trimestre, pues se irá desacelerando, pero no vemos una recesión fuerte ni un frenazo demasiado brusco en la economía. A ver, desde Franklin Templeton.
Bueno, pues nosotros también somos optimistas con la economía americana, está siendo resiliente, al final 2/3 del Producto Interior Bruto es el consumo, el consumidor americano está con confianza, hay un mercado laboral fuerte, además lo que se llama el efecto riqueza, ¿no? O sea, el americano se siente rico porque sus inversiones en renta variable, como hemos dicho antes, le han ido muy bien. El precio de las viviendas ha seguido subiendo, tiene empleo, están subiendo los salarios, por lo tanto somos optimistas con la economía americana, aunque como bien decía Víctor, ¿no? Vemos ciertos signos de ralentización, pero bueno, con una economía que crece y sigue siendo fuerte. Antonio, de 94. Pues nosotros la verdad es que muy en línea con lo han comentado Víctor y Javier. Vemos una economía fuerte, datos buenos. Sí que es verdad que, pues, por ejemplo, el último dato relativo al empleo americano fue un poquito más flojo, ¿no? Entonces, pues estamos ahí pendientes de a ver qué pasa, cómo es probable que vaya deteriorándose un poquito la situación económica, porque bueno, al final los tipos de interés no están en unos niveles restrictivos, en unos niveles muy elevados que desincentivan, ¿no? La actividad económica. Pero por en general lo vemos bien, o sea, si están en estos niveles es porque la Reserva Federal no considera bajarlos, ya que pues, la economía funciona, los resultados empresariales han sido buenos, todavía no han acabado de presentarse, pero están siendo en un tono bastante positivo y somos constructivos, la verdad, con la economía americana, si bien sería normal ver una pequeña ralentización. Bueno, decía Neil Kaskari, que es una de las voces que más sorprende, ¿no? Últimamente, decía, a ver, si hay desaceleración de mercados laborales, porque esa lucha contra la inflación de alguna manera es uno de los efectos que tiene. Pero ese data sigue en el punto de mira. Neil Kaskari, de hecho, entre los que dicen, vale, todo el año no va a haber subida de tipos, va a ser, o sea, subida, recorte de tipos, perdón, susto lo que he dicho. De hecho, no descarta que haya subida. Con lo que se va conociendo y los discursos, a ver, que veíamos el día 1 de mayo de Powell, ¿cómo veis hacia dónde apunta lo que va a ser ese movimiento del pivote que parece que cada vez más no apunta ya a después del verano? Javier. Bueno, pues a ver, por un lado, como bien decíamos antes, ¿no? La inflación sigue estando al 4%, por lo tanto no se ha llegado al objetivo del 2% de inflación, por tanto pensamos o tiene sentido que los tipos de interés se mantengan altos para seguir bajando la inflación, pero luego, por otro lado, el nivel de deuda que tiene Estados Unidos y los pagos que tiene que afrontar con niveles de tipos del 5%, bueno, pues eso les va a costar un dinero, ¿no? Y ahí es donde la Reserva Federal se tiene que mover entre esos dos mundos y buscar cuál es el momento preciso para empezar a bajar los tipos de interés, ¿no? Nosotros en Franklin Templeton apostamos a que esto se va a dar en el último trimestre del año y esperamos un par de bajadas de tipos. Pero no descartamos tampoco si la economía sigue fuerte y los datos de inflación no son suficientemente buenos como para empezar esa bajada de tipos, pues a lo mejor los tienen que mantener más tiempo altos, ¿no? Antonio. Sí, nosotros con el tema de la inflación sí que somos algo escépticos, ¿no? Que en este 2% que tienen los bancos centrales estimado creemos que son demasiado optimistas a la hora de pensar cuándo van a controlar la inflación, porque hay muchas presiones, ¿no? Por ejemplo, presiones geopolíticas, la relocalización de nuevo de sistemas de producción, etcétera, precios de las materias primas elevados. Recordamos que tenemos 2 guerras ahora mismo abiertas, entonces por la parte de la inflación nos cuesta ver, aunque la senda es buena, ¿no? Es de reducción de la inflación, pero lo vemos lejos de ese 2%, entonces los bancos centrales pues pasan a mirar un poco al crecimiento, mercado laboral, etcétera. Mientras la inflación esté lejos del 2, si el crecimiento aguanta, bajarán tipos poco, que es nuestro escenario central, ¿no? En línea con lo que ha dicho Javier, unas 2 bajadas este año, veremos el dato de inflación del miércoles. Pero luego está la parte del crecimiento, ¿no? Ahí sí que no se van las dudas. De momento bien, confianza, más o menos sólido, pero es verdad que veremos, ¿no? si va siendo un crecimiento más débil, puede empujar a los bancos centrales a bajar los tipos más de los que estamos esperando ahora mismo, ¿no? Víctor. Coincido con Antonio en la idea que hay que verlo en las dos dimensiones, no solamente mirar los precios, sino por qué se produce esa aceleración de los precios. Mientras venga de que la economía está demasiado fuerte y sigue empujando los precios hacia arriba, digamos, la cosa tiene remedio. Mantendrán los tipos de interés por más tiempo altos
El discurso será un poco más agresivo, pero bueno, la razón de fondo es positiva. El escenario más negativo es el contrario, en el que tengamos los precios subiendo y la economía desacelerándose. Esa estanflación de la que hablan, en la cual pues bueno, pues las soluciones son bastante más negativas y los mercados se lo tomarían bastante mal, como ocurrió el mes pasado, donde tuvimos una jornada que se empezaron a ver esa serie de circunstancias. Vamos a estar muy dependientes de los datos y ya nos lo ha dicho Powell en multitud de ocasiones. Tenemos el IPC esta semana, a ver qué es lo que sale. Yo creo que a poco que vuelva a la senda de la desaceleración, pues el discurso de Powell volverá a esas estimaciones de tipos. Si bien es cierto que el tiempo pasa y sabemos que este año tenemos elecciones en Estados Unidos y sabemos que la Fed pues, no suele tocar tipos muy cerca de las elecciones. Por lo tanto, si ya no es en junio, lo dejamos para julio, ahí podríamos tener un pequeño recorte si los precios lo permiten, pero ya después, octubre, noviembre, esa bajada ya se pone más en duda y la siguiente sería en diciembre. Por lo tanto, los escenarios están vinculados tanto a los datos de crecimiento como a las elecciones americanas, que desde luego van a marcar el tempo de los mercados este año. Con permiso de lo que va a ser la convocatoria electoral por excelencia de este año inmerso en la convocatoria con las urnas, decía Janet Yellen ante el dato del crecimiento del trimestre que, a ver, que era una primera estimación, que espera que sea mejor, pero evidentemente estaba señalando ese riesgo de esta inflación que también está sobrevolando de vez en cuando. No sé hasta qué punto, a la hora de diseñar, de establecer vuestra estrategia, ¿cómo manejáis esa posibilidad? Sobre todo porque si el crecimiento, como decías, no tira, o sea, depende a qué responda el recorte de tipos, ¿no? Los márgenes de las compañías al final tienen que ir ligados a la economía real. No sé cómo barajáis ese escenario a la hora de diseñar la estrategia. Pues mira, nosotros en Franklin Templeton, evidentemente, ¿no?, consideramos todos los riesgos y lo tenemos en cuenta, pero la verdad es que, como bien decía Víctor, le damos poca probabilidad, ¿no? Si dividiese esa palabra, esta inflación, en estancamiento, no lo vemos, o sea, es decir, vemos que la economía está fuerte, vemos que sigue creciendo y estamos de acuerdo, tanto con lo que ha dicho Antonio como lo que ha dicho Víctor, que en términos de inflación el pozo de fondo es que está desacelerándose. Entonces, no vemos ni estancamiento ni que la inflación vaya a repuntar. Luego, a ese escenario la verdad es que le damos poca probabilidad. Nosotros por nuestra parte también. Es un escenario, no podemos obviarlo, es algo que puede suceder, pero no es el escenario central, como a lo mejor hace un par de años, no hace un año, pues sí que tenía unas mayores probabilidades. Su efecto, lógicamente, como has comentado, Eva, pues sobre los beneficios de las compañías sería notorio, ¿no? Sobre el crecimiento económico, al final está relacionado. Y ahí nosotros, bueno, sí que tenemos un peso importante en las carteras, pues en compañías con ventajas competitivas, algo más defensivas, vamos a decir, ¿no? Cuyos beneficios dependen menos del ciclo económico, que nos encontramos en distintos sectores, ¿no? Pues tecnológico, salud, por ejemplo. Pero comparto la opinión de Javier, no es un escenario central, aunque hay que vigilarlo y, como mencionaba antes Víctor, en cuanto se juntan dos datos, el mercado, ¿no?, pues se asusta un poquito de que pueda ganar probabilidades este escenario, pero ya digo que para nosotros no es el escenario central. Víctor, eras el primero que valorabas esa posibilidad y en cuanto no la tenéis... Si no, se me cayó. Pero en ese escenario, de alguna manera, de desaceleración de la economía, no sé cómo miráis esa posibilidad, sobre todo a la hora de esperar esta presentación de resultados trimestrales. La mirada estaba en el guidance. ¿Qué pasa, no?, si trastoca ese crecimiento fundamentales? Pues yo creo que es muy interesante, sobre todo lo que está pasando este año, es observar la divergencia que está existiendo entre los mercados a un lado y a otro del Atlántico. Estados Unidos sigue muy fuerte, las empresas baten expectativas y crecen más de lo previsto, lo cual, bueno, viene a justificar en cierta manera las valoraciones. No en todos los sectores, pero en general el mercado pues se sostiene de una manera razonable con esos resultados, pero es que este lado el escenario es muy distinto. En el escenario venimos de una recesión en el motor de la economía europea, como es Alemania, venimos de unas encuestas de actividad muy deprimidas y, sin embargo, los datos lo que nos muestran es que a final de año el crecimiento económico se va a acelerar, se va a fortalecer. Por tanto, esas expectativas de beneficios siguen aumentando. En resultados, pues también han batido, pero han batido bajando beneficios. Los beneficios por acción en Europa son mejores de lo esperado, pero en el terreno negativo, que también está acorde con esa valoración relativa del mercado europeo contra el americano. Europa está mucho más barato.
Entonces, lo que gestionamos en nuestras carteras es ese horizonte no muy a corto plazo, sino más a medio y largo plazo, de que la divergencia al final se vaya cerrando. Una zona va de más a menos, otra de menos a más. También en tipos va a haber una divergencia en los movimientos de los tipos, que no hemos hablado que el Banco Central Europeo es mucho más probable que sí que empiece a bajar tipos en junio. Y esas estrategias son las que implementamos ahora en carteras porque son dignas de aprovechar y nos pueden dar pues, muchas alegrías este año. Esto me está poniendo todo lo que me dejó pendiente de hablar. Decías, no hemos hablado del Banco Central Europeo. Claro, porque hemos pasado a hablar de economía únicamente. A ver, lo que sí se está telegrafiando es que Lagarde va a ser valiente, parece ser, y va a recortar tipos en lo que es la ley no escrita de que sea la FED, el primero que cambie la política monetaria. Sobre ese movimiento, ¿cuáles son vuestra visión y sobre todo hasta qué punto creéis que puede sostenerse la divergencia en cuanto a que la FED congele y el BCE se mueva? Pues va a depender de los datos que vayamos viendo. Nosotros sí que pensamos, como ha dicho Víctor, y bueno, el mercado está descontando que el BCE va a bajar en junio, no así la Reserva Federal, que esperará más bien entrado el verano, y esa divergencia pues es complicado de saber cómo se va a mantener, ¿no? Sí que hay que analizar pues sus efectos, sus posibles efectos en, pues, por ejemplo, en el mercado de divisas y cómo luego está todo interrelacionado, pero no tenemos visibilidad suficiente para verlo más allá de 6 meses, 9 meses vista, la verdad. Pensamos que van a ir los dos en línea, bajando tipos, porque los tipos están en niveles elevados, en niveles restrictivos, pero es verdad que no están en la misma situación el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, y sí que creemos que el Banco Central Europeo realizará más bajadas de tipos este año que la Reserva Federal. Que el único argumento que encontramos en el mercado es un poco lo que tú decías antes de... sería la primera vez, ¿no? Pero también hay que recordar, viendo un poco con perspectiva otra vez, que el Banco Central Europeo es una institución joven, o sea, tiene 25 años. Entonces, bueno, pues con 25 años que sea la primera vez, bueno, pues puede ser la primera vez, ¿no? Nosotros pensamos que sí, desde Franklin Templeton pensamos que primero va a bajar Europa, como bien comentaba Víctor, porque es una situación totalmente contraria, una economía que está más débil, tiene un crecimiento más cercano a 0, 0,5, 0 en grandes economías como Alemania, 0,5 en el total de la región. Entonces nosotros sí esperamos una primera bajada en junio. Creo que el mercado, como bien decía Antonio, está encontrando, creo que es con un 95% de probabilidad, es una probabilidad altísima, y nosotros esperamos 4 bajadas de tipos de aquí a final de año. O sea que sí que pensamos que vayan a empezar a bajar los tipos, primero los europeos, por primera vez en la vida. En ese primer movimiento que se espera, no sé cómo lo veis desde Amundi, Víctor, y sobre todo esa divergencia, ¿hasta cuándo? Pues coincidimos bastante con Javier en ese sentido. El primer paso lo vemos en Europa, en junio. Probablemente el Banco de Inglaterra esta vez se parezca más a Europa que a Estados Unidos, por romper un poco la tónica, pero también su economía está en una situación más parecida a la de europea que a la propia americana. Por lo tanto, no sería descartable. Suecia ya ha bajado tipos y otras economías han empezado a bajar tipos antes que Europa. Por lo tanto, esa tendencia empezaría en el mundo antes que en Estados Unidos, y vemos que la primera bajada de la FED sería en julio. Vale, por lo tanto, tampoco hay una distancia demasiado grande y el impacto sobre las divisas no sería demasiado potente. Sí que favorecería algo a Europa, donde tienes más que además que bajen antes, sino que serían bajadas más profundas. Estamos en torno a 4, quizás 5 bajadas, depende de cómo se vayan evolucionando los datos, lo cual potenciaría más el crecimiento, la inflación está más controlada y puede ser, digamos, que neutralice el efecto tipos de interés en la divisa. Por lo tanto, Europa se vería en ese entorno favorecida por un crecimiento especial a final de año. No habéis hablado de la magnitud de los recortes, pero las autoridades han dicho tipos altos, más tiempo. En ese escenario, y sobre todo mirando a esa estrategia en renta fija con ese horizonte que se dibuja con tipos altos aún así, ¿cuáles son esas posiciones? ¿Dónde veis mayor oportunidades? Más oportunidades antes y más profundas en Europa. Es verdad que los bonos, los precios están más ajustados, pero tenemos mucha más visibilidad en Europa que en Estados Unidos. Estaríamos hablando de 4 o 5 bajadas empezando en junio para terminar el año. También si metes la reunión de enero o no, es que como tú dices, el año ya se ha cortado mucho, pero sería otra bajadita en enero quizá, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y en Estados Unidos, pues primera bajada en julio con otras 2, una antes, justo después del verano, antes de las elecciones, y otra pues en diciembre, una vez que ya se sepa quién es el presidente. Una vez que madre mía, ese momento. Sigamos.
Nosotros también coincidimos Europa, ¿no? O sea, para aprovechar la oportunidad que hay ahora en renta fija, que no la ha habido durante los últimos años, Europa sería, como sabemos, la primera opción. Nosotros, además, si quieres aprovechar la oportunidad de renta fija europea, bueno, pues tienes que ir cogiendo duración en la cartera, no es el efecto multiplicador. Hay mucho dinero en cuentas corrientes, en depósitos, en mercado monetario. Si bajan los tipos de interés, esos productos cada vez irán pagando menos. Si compras ahora duración, con el efecto multiplicador te vas a beneficiar de eso por un periodo mayor de tiempo o en una magnitud mayor, ¿no? Y luego gestión activa, porque pensamos que con gestión activa se va a poder sacar más rentabilidad en un mercado que ofrece muchas oportunidades, tanto desde el punto de vista de duración como a la hora de seleccionar cuáles son los mejores países para invertir o los mejores bonos corporativos. Por nuestra parte, también coincidimos en que preferimos Europa, gestión activa. Y la verdad es que con los niveles actuales que hay de diferenciales, ¿no?, de spreads en high yield, por ejemplo, sí que preferimos tomar poco riesgo de crédito, en duraciones cortas, pero no monetarios, sino duraciones de entre 2 y 3 años y con una tendencia, como decía Javier, de ir incrementando duración a medida que nos vamos acercando a estas bajadas del Banco Central Europeo y vamos teniendo más visibilidad sobre los tipos de interés. Si hablamos de renta variable, sectores, ¿cómo miráis? Sectores, bueno, es complicado porque creo que lo mencioné antes, Víctor, está habiendo mucha divergencia. Nosotros estamos sectores, pues principalmente sector tecnológico, sector salud, es los sectores que más pesan en nuestras carteras y tenemos pues sobreponderaciones, por ejemplo, en el sector energético, que creemos que nos cubre bastante bien todos los riesgos geopolíticos que hay, una posible escalada y además pues las compañías están cotizando a valoraciones que consideramos bastante atractivas, es decir, no necesitamos que el precio del petróleo se dispare sobre estos niveles, aunque se mantenga o no caiga mucho, para tener unos buenos resultados. Pero los sectores sí que estamos pues bueno, muy pendientes, ¿no?, de las noticias, de resultados empresariales, de las valoraciones, para ir pues bueno, haciendo pequeñas modificaciones, ¿no?, y no ser muy drásticos, porque el riesgo de ir con el pie cambiado es bastante elevado, ¿no?, de poder equivocarte gravemente. Contaba por sectores, pero si hablamos de mercados, ¿cuáles preferís? Bueno, tenemos una ligera sobreponderación en Europa con respecto a un índice tradicional de renta variable. Y ahí pues encontramos principales motivos en las valoraciones, que están por debajo de su media histórica, y en Europa encontramos compañías de una calidad similar a la americana cotizando a múltiplos muy diferentes. También es verdad que en Europa tenemos compañías muy globales que venden en todo el mundo y por ello pues tenemos una pequeña posición sobreponderante en Europa, aunque la región que más pesa en nuestras carteras es Estados Unidos. Bueno, pues nosotros desde Franklin Templeton, cuando los inversores nos preguntan, oye, en un mundo donde se crece al 3%, ¿qué cosas hay que crezcan más o que haya más expectativas de crecimiento frente a las otras, ¿no? Entonces, si miramos por mercados, Estados Unidos, que va a crecer más que Europa, aunque es verdad que las valoraciones son más atractivas, lo sobreponderaríamos. En cuanto a regiones y en cuanto a sectores o ideas, bueno, pues para nosotros la transición tecnológica y la transición energética son dos grandes fuentes de crecimiento donde se va a crecer por encima del mercado, o sea, todo lo que tiene que ver con la tecnología, todo lo que tiene que ver con las infraestructuras. Si miramos, por ejemplo, a mercados emergentes, pues por ejemplo la India, que tiene unas estimaciones de crecimiento entre el 6 y el 7%, bueno, pues son las regiones que más destacan en un mundo que crece al 3%, ¿no? Pues nosotros, si miramos al presente, desde luego estaríamos en Estados Unidos, estaríamos en Japón, porque los resultados nos están diciendo que las empresas siguen ganando mucho dinero. Si vemos a niveles del viernes pasado, se han publicado el 90% de las compañías y siguen batiendo las expectativas. Las economías se están tirando tanto en Estados Unidos como en Japón. Si miramos a 6 meses vista, más a final de año, donde vemos el potencial, la valoración y el crecimiento, lo vemos más en Europa. Por lo tanto, ir cogiendo, digamos, esas apuestas, quizá esas carteras que tenemos ahora más expuestas en Estados Unidos, hacerlas más de calidad, más defensivas, mientras las apuestas que tenemos en Europa, hacerlas más cíclicas,
más value para coger, digamos, esa aceleración del crecimiento. A lo mejor ya no estar tanto en grandes compañías, sino en las pequeñas compañías que tienen unas valoraciones ridículas y que son las que sabemos cogen muy bien las recuperaciones o los primeros meses de recuperación del ciclo. O sea, que vamos a tener que mover mucho las carteras, ser muy dinámicos este año para capturar esos movimientos y distinguir lo que es el hoy del 6 meses vista. Hablamos de hoy, del mañana y de todos los momentos la tecnología empieza a colarse, ¿vale? Empieza a ser transversal. Antes de que me lo diga Víctor, que no lo pregunto. Entonces, mirando precisamente esa tecnología, hay varios asuntos más allá, ¿no? de las grandes cuestiones que van alimentando esta cuestión, sobre todo porque estamos comparando mercados todo el tiempo a la hora de dibujar esa estrategia. Y por poner voz, alguna de esas voces que hemos visto en las últimas jornadas, Larry Fink decía hace unos días que se mostraba preocupado, ¿no? por Europa si no avanza con la tecnología, señalando, ¿no? Con esa cuenta pendiente que tiene ahora mismo, sobre todo a la hora de invertir, desarrollar al nivel que se ve en Estados Unidos. Cuando vosotros construís desde vuestras casas esas posiciones en el mercado europeo y mirando esa tecnología, el análisis por una parte del mercado europeo, del potencial, y si realmente estáis preocupados, ¿cómo veis a la hora de dibujar la estrategia? Bueno, pues o viéndolo desde otro punto de vista, o sea, en tecnología la gran oportunidad está en Estados Unidos. Nosotros pensamos que es el sitio donde se está generando la cuarta revolución industrial. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial son las compañías donde más se están beneficiando. Como tú decías al principio, es transversal, ya no es un sector, está en todos los sectores, ¿no? Entonces eso como primera reflexión. Es verdad que en Europa coincidimos, se está quedando por detrás en temas tecnológicos. Entonces eso va a lastrar, digamos, a todos los sectores que no van a estar al nivel de Estados Unidos. Por eso antes decíamos que nosotros somos más positivos con Estados Unidos. Dentro de Europa, ¿qué cosas vemos o qué oportunidades vemos? Pues en el sector financiero, con muy buenas valoraciones, con los tipos estando como están, pues es una buena oportunidad. En una economía que crece poco, bueno, pues bienes de primera necesidad, industriales, por valoraciones, ahí es donde vemos las oportunidades. Nada, pues coincidimos con la preocupación a largo plazo, ¿no?, del sector tecnológico en Europa, que la verdad es que no tiene nada que ver, ¿no?, con el americano. Sí que encontramos algunas compañías más medianas que sí que están relacionadas, ¿no?, con semiconductores, inteligencia artificial, que pueden tener cierto potencial, o bueno, ASML evidentemente, pero desde luego que Europa está muy por detrás de Estados Unidos, y si miramos a largo plazo es preocupante porque, como ha dicho Javier, es algo súper transversal. La inteligencia artificial no solo va a ayudar a compañías tecnológicas, sino que es disruptivo en todos los sectores, sector de la salud, imagínate, para diagnosticar o para poder probar medicamentos, ¿no?, el poder procesar. Y bueno, es totalmente transversal. Entonces sí que coincidimos con la preocupación de que Europa tendríamos que poner las pilas en el sector tecnológico, aunque bueno, hay pequeños nichos de mercado en los que sí que hay compañías más medianas y pequeñas, las que tenemos pequeñas posiciones en perfiles más tolerantes, ¿no?, más arriesgados, que bueno, de compañías que pueden ganarse su huequito. Leía el otro día un artículo, decía que solo en el primer trimestre las grandes tecnológicas americanas se habrían invertido, no sé si eran unos 40.000 millones de dólares en inteligencia artificial. Eso, para que nos pongamos en contexto, es como el 5% del PIB de España. O sea, sí, una barbaridad. No vamos a invertir en España esa cantidad en toda la década. Y estas empresas lo hacían en un solo trimestre. Entonces, evidentemente, coincidimos. O sea, en la revolución y el crecimiento se va a dar ahí. A cualquier precio. Tenemos que comprar esas compañías, valgan lo que valgan. Pues ahí es donde quizá entre un poco más la controversia. Mientras exista un retorno económico, un beneficio a toda esa inversión, desde luego serán imparables esas compañías y todo aquel que invierta. En el momento en que flaqueen esos retornos, como ha ocurrido con otras tecnologías, pues no recordamos lo que le pasó a Facebook en su época, donde invirtió mucho dinero en ciertas tecnologías que después no han tenido retornos, pues se paga en resultado. Pero desde luego, hoy por hoy, está pagando y hoy por hoy pues los beneficios siguen siendo espectaculares y no se puede competir contra el poderío en inversión que tienen. En Europa habría que jugar pues otros sectores, otras oportunidades. Tenemos poca tecnología, es verdad que 4 compañías que lo hacen muy bien, pero ya están pues más que en precio. Pensamos que se pueden jugar pues sectores más de salud, desde luego industriales, consumo, bancos.
que eso sí que, digamos, nos pueden dar otras alegrías y no estamos jugando al mismo juego. Por tanto, esas carteras diversificadas también a nivel sectorial y a nivel geográfico. Antes de terminar, os quería pedir unas conclusiones, sobre todo mirando llegamos a junio, ya nos queda, pues ya vamos a enfilar la segunda mitad del año. Estábamos poniendo sobre la mesa, bueno, evidentemente, política monetaria, bancos centrales, están las elecciones Biden-Trump o sorpresas que puedan suceder en el camino. Estados Unidos está muy interesante. Y luego llega pues esa inteligencia artificial. Nvidia la semana que viene presenta resultados que la última vez congeló al mercado a ver qué sucedía, más que el dato de IPC o del PIB en Estados Unidos. ¿Dónde diríais ahora mismo a la hora de unas conclusiones, los desafíos? ¿Dónde van a estar las claves de aquí a final de año a la hora de establecer la estrategia de tal vez buscar una cobertura? ¿Cuáles son esos grandes asuntos o grandes focos desde vuestras casas? Venga, desde Franklin Templeton. Bueno, pues desde Franklin Templeton, como decíamos antes, la oportunidad que hay en renta fija, que no se ha dado en los últimos años. Ya estamos hablando de bajadas de tipos de interés, con más certeza en Europa y ya más adelante en Estados Unidos. Es el momento de empezar a coger duración en las carteras y no nos olvidemos de la renta variable, que las perspectivas de crecimiento son buenas, las economías son sólidas. Es verdad que pueden suceder cosas y sucederán, como han sucedido en la última década, pero eso no ha hecho que los índices de renta variable hayan obtenido muy buenos resultados. Por nuestra parte, estar invertidos, ¿no? Siempre en base a nuestro perfil de riesgo, no dejarse llevar por las emociones, y sí que pensamos que en renta variable durante lo que queda de año tendremos oportunidades, ¿no? de incrementar un poco el nivel de riesgo. No sé si vendrá por la parte de las elecciones americanas, que por ahora nos están dando poco juego, ojalá que no por la parte de geopolítica, no de escaladas de las guerras, pero bueno, en renta variable cautela y continuar invertidos, y en renta fija, como decía Javier, es realmente fácil, ¿no? Ahora obtener rentabilidades relativamente atractivas, y más si tenemos en cuenta el pasado, estar invertidos, poco riesgo, no hace falta tomar excesiva duración y riesgo crediticio para obtener unas rentabilidades bastante adecuadas. Y para terminar, desde Monti. Bancos centrales van a seguir marcando el tono del mercado, lo llevan haciendo mucho tiempo, pero este año es clave, y también ellos van a tomar las decisiones en función de los datos macroeconómicos que se vayan publicando. Por lo tanto, pues bueno, no nos vamos a escapar de los datos de PIB, de los datos de IPC, de las encuestas de optimismo empresarial, y bueno, pues muy centrados en eso. Que sigan pagando las compañías los ratios, digamos, que tenemos en exigencia, y construir carteras entendiendo que este año va a ser necesario moverlas. Va a ser un año que vas a tener que tomar decisiones de inversión e irte ajustando acorde a los riesgos y a las oportunidades. Pues como nos comentaba Antonio, evidentemente la geopolítica sigue jugando sus papeles. Cuando algo pasa, el impacto es muy gordo, después el mercado se va diluyendo, pero siguen los focos de tensión en muchas partes del mundo que nos obligan a tomar pues, apuestas de diversificación importantes, pues ya sea en materias primas, en divisas o en otros activos que nos descorrelacionan un poco, que nos reducen el riesgo global de las carteras. Por lo tanto, todos los ingredientes al mismo tiempo y mucho análisis y encima de los mercados. Enchufados a negocios, televisión todo el día. Hombre, eso vamos a ver, que nosotros consultamos con vosotros y analizamos. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis, ha sido un verdadero placer. Gracias, Víctor de la Morena, de Amundi Iberia, Javier Villegas, de Franklin Templeton Iberia, y Antonio González, de Renta 4 Banco. Gracias a los tres, feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Muchas gracias. Muchas gracias.